Vamos, es verdad. Pon atención, ¿cierto? Pon atención a la vida y a lo que la gente hace a tu alrededor. Cuando alguien vea su vida desmoronarse, pon atención a eso. En la vida aprendes qué hacer y qué no hacer. Pero aprenderás algo, ¿verdad? Lo que encontramos aquí es que cayeron del lugar de autoridad y responsabilidad y cómo respondieron cuando confrontaron a Dios. Cuando tienes la presencia de Dios en tu vida, gloria a Dios, puedes ser creativo, puedes hacer las cosas que las personas que no tienen la presencia no pueden. Y es por eso que siempre iremos tras... Cuando David pecó, dijo, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Lo necesito. No podría, no lo lograría sin él. ¿Correcto? Y si no sabemos qué influencia nuestra vida, viviremos a merced de esa influencia. Si no sabes qué influencia tu vida, vivirás a su merced. Vivimos a merced de la influencia de la sociedad, de la cultura de la cancelación. No me gusta lo que él dice, voy a cancelarte. Adelante, amigo, hazlo. Y hay 4 niveles de responsabilidad humana que estudiar. Y te animo a que no te pierdas esta sesión porque pienso que te ayudará a entender la responsabilidad que tenemos tú y yo como individuos, como organismo colectivo y una sociedad. Los 4 niveles de responsabilidad humana son el autogobierno, el gobierno familiar, el gobierno de la iglesia y el gobierno civil. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Amén y amén. Génesis 3 capítulo. Siempre me gusta volver al principio de una cosa, la fuente de las cosas. A veces solo aceptamos palabras o información y no sabemos cuál es la fuente de esa información. Solo la tragamos. Pero me encanta leer la Biblia porque la Biblia es la constitución de Dios para la humanidad. Dios envió ese instructivo de cómo vivir la vida en esta tierra. Dios creó la tierra, ¿recuerdas? Y Dios puso al hombre en la tierra y Dios dijo al hombre, sean fructíferos, multiplíquense, llénenla y dominen. Y esa es la tarea original de Dios para la humanidad. Y Jesucristo vino y nos devolvió a lo original. Dios no te salvó para que no vivieras en pecado y resistieras al diablo. No, Él te salvó para que vivas la vida exitosamente. Dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, hasta que esa vida comience a rebosar. Pero en Génesis 3 capítulo, como ya sabemos, nos enseña sobre la primera familia de la humanidad. La primera familia. Las primeras 2 personas que Dios puso en la tierra. Y nos enseña también sobre el punto de donde fue la caída, del punto de autoridad y responsabilidad. Ahí es donde Adán y Eva cayeron del lugar de autoridad y al lugar de la responsabilidad. Lo diré así, no hacían lo que Dios les pidió originalmente que hicieran. De un modo, la voz externa interceptó a la voz de Dios y causó que hicieran algo diferente a lo que Dios planeó para ellos. Así llegó la maldición, pues no siguieron la instrucción. Y cuando no pones atención, tendrás que pagar a alguien más. ¿Estás oyéndome? Por eso cuando una persona trabaja en mi casa, los contrato. No importa si es un plomero, no importa, veo y observo lo que hacen. Mi mamá no crió a un tonto. Vamos, es verdad. Pon atención, ¿cierto? Pon atención a la vida y a lo que la gente hace a tu alrededor. Cuando alguien vea su vida desmoronarse, pon atención a eso. En la vida aprendes qué hacer y qué no hacer. Pero aprenderás algo, ¿verdad? Lo que encontramos aquí es que cayeron del lugar de autoridad y responsabilidad y cómo respondieron cuando confrontaron a Dios.
En vez de aceptar la responsabilidad personal, lee esto, la primera vez, la primera mención de la culpa. Se culparon el uno al otro. ¿No es asombroso? Nos gusta culpar a las personas. Nos gusta reflejar nuestra responsabilidad en alguien más. Pero en el verso 9 dice, pero el Señor Dios llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Es una buena pregunta. ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Él es Dios, él debe saber todo. Sí sabía, pero Adán no lo sabía. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás hoy en la ecuación de la vida? Y Dios nunca hace preguntas para tener información. Cuando Dios te hace una pregunta, no es que te esté buscando para que le des información. Bueno, déjame explicarte. ¿Qué le explicarás a Dios? Porque Él sabe todo. Él dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y Job se confundió y se molestó, se enojó. Y Dios dijo, tú hablas con Dios. Es asombroso cuando vamos con Dios e intentamos darle información sobre nuestros problemas. Señor, verás, la mujer que me diste, y ese fue el dilema de Adán. ¿Correcto? Siempre que reflejas tu culpa en alguien más, es el espíritu de Adán. Es la verdad. Y el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz. Gracias a Dios que aún podía oír su voz. No importa a dónde vas o lo que haces en la vida. No puedes alejarte de Dios. Dios te seguirá hablando. Dios nunca dejará de hablar. El problema es que no ponemos atención, no escuchamos. Dijo, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Él ya vestía la gloria de Dios. Cuando dijo estar desnudo, no se refería a no tener camisa o pantalones. Él no perdió la camisa y los pantalones cuando cayó. Él no necesitaba eso. Bueno, ¿qué usaba? La gloria. Tenía la presencia de Dios. Cuando tienes la presencia de Dios en tu vida, gloria a Dios, puedes ser creativo, puedes hacer las cosas que las personas que no tienen la presencia no pueden. Y es por eso que siempre iremos tras... Cuando David pecó, dijo, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Lo necesito. No podría, no lo lograría sin él. ¿Correcto? Y vemos aquí que dice, estaba desnudo, se hizo consciente de sí mismo. Pasó de tener conciencia de Dios a la autoconciencia. ¿Cuántas veces estás ensimismado, consciente de ti mismo, cómo te ves? ¿Y ves al espejo? Soy consciente. Muy consciente de mí mismo. Y eso es ser consciente de uno. Señoras, no entendieron, ¿verdad? Usas cosas que no deberías usar, pero tú siempre estás consciente de ti. Esa fue gratis. ¿De acuerdo? Y dijo esto. Estaba desnudo y me escondí. Y el Señor dijo, ¿quién te dijo eso? Las cosas que expulsas de tu boca, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dice, bueno, creo que soy una mujer cuando tú sabes que eres hombre? ¿Quién te dijo? Dios no te dijo eso, porque Él dijo, pues soy alguien más. No creo que lo que me hiciste es la persona que debería ser. Y Dios dice, ¿quién te dijo eso? Alguien escuchó la voz incorrecta. Dios nunca engaña. Él dijo, no soy un hombre que miente. Lo que Dios quiere que tú seas, solo puede ser eso. No importa lo que intentes hacer para cambiarlo, nunca serás feliz. Bien dicho, Pastor Randy Morrison. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?
¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? ¿Cuál era? Del conocimiento. El conocimiento ahora está tan contaminado. Te alimentas de información incorrecta. ¿Estás oyéndome? Luego el hombre dijo, después de fallar esa prueba, cuando no pudo engañar a Dios, se inventó otra mentira. Bien, amigo, parece que él gana ahora. Bien, ¿quién me dijo que estoy desnudo? He comido del árbol. Entonces él dijo, voy a engañar a Dios ahora. Entonces el hombre dijo, ¡la mujer! Todos culpamos a la mujer. Las mujeres no hacen guerras. Las mujeres no engendran bebés solas. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Y el Señor dijo a la mujer, ya que la culpas a ella, le haré una pregunta. ¿Qué es lo que hiciste? La mujer dijo, jugaré el juego de Adán. La serpiente. Entonces, Adán culpa a Eva culpa a la serpiente, y la serpiente ¿qué? Quería pasar la culpa a alguien más. Y es que no queremos tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Siempre es culpa de alguien más. Siempre es culpa de alguien más. Cuando lees estos versículos, hay lecciones ahí por aprender sobre el comportamiento humano. Es donde comenzó. Génesis 3 capítulo. Antes de que tú y yo naciéramos, tenían problemas de culpas. Y por eso culpas al hombre blanco o al negro por tus problemas. Es quién eres, no lo que dices o haces, lo que cuenta. Tu verdadero ser rebosa en palabras y hechos verdaderos. Por tus palabras serás justificado y también serás condenado. ¿Qué te dices a ti mismo? La mentira más grande que dices es la que te dices a ti mismo. Creo que no podemos tener familias disfuncionales y tener una sociedad funcional. Dije, creo que no podemos tener familias disfuncionales y tener una sociedad funcional. ¿Correcto? Por eso quiero hablar de esto un poco, porque el Espíritu de Dios brindó esto en mi espíritu y dije, voy a enseñar esto porque las cosas que veo y escucho en los medios están mal. Dios siempre está bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios hace. Y hay 4 niveles de responsabilidad humana que estudiar. Y te animo a que no te pierdas esta sesión porque pienso que te ayudará a entender la responsabilidad que tenemos tú y yo como individuos, como organismo colectivo y una sociedad. Los 4 niveles de responsabilidad humana son el autogobierno, el gobierno familiar, el gobierno de la iglesia y el gobierno civil. Nota el orden. Autogobierno. Debes aprender a gobernarte a ti primero. No puedes exportar algo que no produces. Luego el familiar, porque la familia es lo que crea la comunidad o edifica la comunidad. No son los aliens corriendo y disparando a la gente. No vinieron de Marte y dijeron, vamos a derribar el vecindario. Nadie te dice eso, pero yo sí. No me contrataste y no puedes despedirme. ¿Eh? Ay, claro, no te vamos a dar el... Sí, lo que sea. Y comencemos examinando el autogobierno. Si queremos un mundo mejor,
Debemos tener mejores personas, porque un mundo mejor viene de países mejores y regiones, estados. Porque un mundo mejor necesita ser habitado por mejores personas. ¿Cierto? Si quieres tener un mundo mejor o vecindarios, necesitas mejores familias. Y esas familias deben influenciar las mejores iglesias. La iglesia es la embajada de Dios. No estamos para decirte qué pensar, sino cómo. Y pienso que para que cada uno sea una persona mejor, debemos aplicar principios divinos para contribuir a un mundo mejor. Vamos, seamos honestos, solo hablo contigo en este momento. Sé honesto. No hacemos un buen trabajo sin Dios. Dije, no hacemos un buen trabajo sin Dios. Ve en tu vecindario. Hubo un tiempo que en domingo todas las tiendas cerraban. Yo fui criado en ese tiempo. Y la mañana del domingo podías actuar como el diablo la noche anterior, pero en la mañana del domingo ibas a la iglesia. Y la opinión del sacerdote valía en la comunidad. Sí, pa. Al caminar por la iglesia cuando era niño no decíamos groserías al pasar por la iglesia. De hacerlo era como... Dios vive aquí. Hoy no nos importa. No nos importa Dios. Sacudimos la cara ante el rostro de Dios y creemos poder hacerlo solos. Solo somos independientes. Dios nunca quiso que fueras independiente. Él quiere que seas interdependiente de Él. Debemos contribuir a un mundo mejor siendo mejores personas. Amo lo que Josué capítulo 24, versículo 15, Josué 24, versículo 15, dice estas palabras. Josué habla a Israel porque estaban confundidos, aún actuaban al modo egipcio. Y Dios quería sacar a Egipto de sus mentes. Lo más difícil para Dios no fue sacar a los hijos de Israel de Egipto. Lo más difícil para Dios fue sacar a Egipto de los hijos de Israel. El trabajo más difícil de Dios es sacar tu forma de pensar de ti. Él dijo, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante ¿qué? No la remoción, sino la renovación de su mente. Muchos debemos cambiar la mente. Revísate del cuello para arriba. Porque verás, no pensamos bien. Si pensáramos bien, no verías la mitad de las cosas que se ven en la sociedad. Hoy voy a ayudar a alguien. Él dijo, y si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan. Eso es algo que Dios nunca nos va a quitar, la decisión. Porque cada decisión tiene alguna consecuencia. Cada decisión que tomes tiene consecuencias. Lo he repetido, antes de tomar una decisión, debes parar y hacerte la pregunta. ¿Podré vivir con la decisión que voy a tomar antes de tomar una decisión? Para y hazte la pregunta. ¿Podré vivir con esto? Antes de robar el banco, pregúntate, ¿podré vivir 15 años en prisión? Pero no pensamos sobre eso. Y muchas veces la tentación es una trampa para encarcelarnos. Bien dicho, pastor. Elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. ¿Puedo decirte esto? Van a servir a alguien. Tal vez al Señor, tal vez al diablo, pero van a servir a alguien. No te sirves a ti mismo. Tú sirves a un tipo de adicción. Sirves a un tipo de ideología. Todo lo que sabes alguien te lo enseñó. No eres tan listo.
Actuamos por impulsos, actuamos basados en la información a la que nos exponemos. Cualquier información a la que nos exponemos, terminamos haciéndolo. ¿Ayudo a alguien hoy? Elijan ustedes mismos. Deben elegir. Elijan hoy ustedes mismos a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora? Por mi parte, no puedo tomar la decisión de cómo eduques a tu familia. Sé que me dirás si yo te digo, bueno, debes tomar a tu hijo, necesita un par de azotes en el trasero. Ay, no, pastor, vivimos en tiempos modernos, no hacemos eso, solo los castigamos. Solo les dan tiempo para pensar qué harán después. Luego les dices, te lo voy a quitar. No le quitarás nada al niño, porque el niño te controla. Es el niño el que te controla. Mi hijo tiene 36 años y aún me respeta. Aún lo hace. A sus 37. Intento hacerte más joven de lo que eres. Sé que los negros no nos arrugamos, pero vamos, hermano, vamos. Ya vas a cumplir 37. Ay, vaya que se hacen viejos. Y yo aún me veo bien. Estaba en un lugar y nos vieron a los dos y una persona dijo, ¿ese es tu hermano? Y le dije, oh. Él dijo, no, es mi papá. Dije, vamos, amigo, sabes que me veo bien. No puedo evitar tener 68 y puedo hacer cosas, ¿eh? La edad está en el cerebro. Espero llegar a los 90. Voy a ser genial. Oye, por mi parte y mi familia. Y algunos deben decir a sus hijos eso. No me importa qué edad tengas mientras vivas bajo mi techo. Debes mirarlo a los ojos y decir, por mi parte, mi familia, vamos a servir al Señor. Si no quieres servir al Señor, cuida que la puerta te golpee mientras sales. Tú no estás en la vida de tus hijos para ser su amigo. Es la verdad. Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Para tener un mundo mejor, serviremos al Señor. Para tener una sociedad mejor, serviremos al Señor. Para tener vecindarios mejores, serviremos al Señor. Vamos, amigos, hay que hacer que el amor funcione de nuevo. La Biblia dice, quien ama ha cumplido la ley. Y si yo te amo, no mentiré sobre ti. Si te amo, no abusaré de ti. Si te amo, no te robaré. Si te amo, no te manipularé. El autogobierno debe ser el cimiento para mantener una sociedad libre del desorden social de todo tipo. El autogobierno debe ser el cimiento para mantener una sociedad libre del desorden. Porque no tenemos autodisciplina. Destrozamos los vecindarios. Vivía en una comunidad que era pobre cuando era un niño. No teníamos césped en el jardín. Pero mi mamá dijo, muchacho, arma esa escoba y barre ahí. Hoyos en el suelo. Me hacía pulirlo. Me enseñó respeto por mi casa. Por eso a veces llegas aquí y el lugar está tan limpio. Aprendí eso en casa. No verás un baño roto ni goteras por ahí. Y cosas sucias. Si yo voy al baño, incluso en el aeropuerto, tomo papel y lo seco porque yo estuve ahí. No puedo hablar por los otros cabezas hueca. Lo tiran en el suelo y se van. Es el trabajo de alguien más.
Y no digo que todos sean perfectos, todos cometemos errores, pero aprendí a corregir las cosas. Si me equivoco, digo me equivoqué, fui yo, fue mi culpa. Me encantan los jugadores que dicen, oye, fue mi culpa. No, el equipo es el entrenador. ¿Quieres lanzar fuego al entrenador? El entrenador hace un trabajo terrible. No, eres un mal jugador. El entrenador no juega. Uy, es divertido. Me divierto mucho en este momento. No debe haber influencia externa. Hay tantas palabras, tanto ruido allá afuera. Tú ves cosas, ni siquiera conoces al Señor por Adán. Siempre que alguien me dice algo, quiero saber de dónde salió. ¿Quién te lo dijo? Pues lo leí en Internet. La mayoría en el Internet miente. Puedes subir algo ahí y usas anzuelos sólidos, lanzas las redes y todo lo demás. Y si no sabemos qué influencia nuestra vida, viviremos a merced de esa influencia. Si no sabes qué influencia tu vida, vivirás a su merced. Vivimos a merced de la influencia de la sociedad. De la cultura de la cancelación. No me gusta lo que él dice, voy a cancelarte. Adelante, amigo, hazlo. Ya no te voy a escuchar. Hay 7,000 millones de personas en el planeta. Acabas de ver videos de personas que están escuchando. Y sus vidas serán mejores por eso. ¿Cierto? Y Jesús dijo, conocerás la verdad, y la verdad te hará. Sé que te gusta usar la palabra liberar. Si te liberas, volverás a la esclavitud. Pero cuando eres libre es todo un panorama diferente. Es la verdad. No quiero ser liberado. Hay muchos chicos que son liberados de prisión, pero terminan de nuevo ahí. Porque no aprendieron nada. Bien dicho, Pastor Randy. Ajá, y esto es bueno. Pienso que muchas personas viven a merced de la pasión incontrolable. Un adicto vive a merced de una pasión incontrolable. Vamos a culpar a todos los demás. ¿Cuál es esa píldora que el pastor Paul dijo que crea adicción a las personas? Opioides. Hay una compañía de los cigarrillos. ¿Leíste el costado de la cajetilla? Tú pones esa cosa en tu boca. Nadie te obliga. Pero es adictivo. ¿No lo notaste al ver a otras personas hacer lo mismo? La Biblia dice, el camino de los traicioneros es duro. No me gusta eso. ¿Ah? Y si el camino del traicionero es duro, no toman el camino del traicionero. Se llama sentido común. Y porque no sabemos quiénes somos rápidos para seguir lo que alguien más dice. Oye, comparte esto te hará sabio. Así engañó el diablo a Eva. Siempre que vengas conmigo, pastor, debe probar esto. ¿En verdad es bueno para usted? Ese es el diablo. ¿Ah? En Dios confiamos. A los demás los investigamos. Correcto. Así es, así es. Pasión incontrolable. Muchas veces la pasión incontrolable nos aprisiona y nos aleja de la libertad. Usamos esa palabra. Te entrometes con mi libertad. No reconoces la libertad aunque ésta te golpeara en la cara. La libertad no es hacer lo que te plazca, es hacer lo correcto.
Mi libertad, infringes en mi libertad. No voy a usar mascarilla. Hay 3 millones de personas muertas. Vi en las noticias a esta persona que ahora intenta hablar y dice, por favor, por favor, hagan lo que dicen. Por favor. Al principio, yo no creía en el coronavirus. Por favor. Mi corazón me duele, pero no escuchó. Y no crees hasta que te pasa o a uno de tus familiares. Bien dicho, Randy Morrison. Nadie infringe en tu libertad. La libertad es hacer lo correcto. Y si puedo, no hagas esto. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si en realidad te importas, te importan otras personas. No quiero poner a otras personas en peligro. No eres la única persona en el planeta. Voy a un lugar donde pueda estar solo. Cuando vas allá, te encontrarás a alguien más. ¿Cierto? Vas al norte y bueno, alejándote de las personas y los osos y venados dicen, ¡ay, por Dios, aquí vienen! Ahora pones su vida en peligro, porque ellos piensan, me va a disparar. Rápidamente, un autogobierno consiste de 3 cosas. Compromiso, responsabilidad y productividad. Compromiso, responsabilidad y productividad. Encuentras eso en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Adán tenía un compromiso con lo que Dios puso en él. Adán era responsable, por eso Dios les dijo, ¿qué han hecho? Y el tercero es productividad. Eres responsable de tu productividad, no el gobierno. Eres responsable de ti mismo. Eres responsable y comprometido contigo mismo. Debes mantenerte comprometido con las decisiones que tomes. Nadie más. No culpes a otros. Está en ti. No uses la naturaleza de Adán, que dice, la mujer que tú me diste, Dios. El hogar en que me crié, Dios. La comunidad en la que viví, Dios. Ellos son el problema. No. Siempre que señales con un dedo, hay 3 dedos señalando hacia ti, diciendo que tú eres el problema. ¿Recibiste algo? Vamos, den gracias al Señor en su casa. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Buen día, por la mañana, por la noche, a la hora que nos estés viendo. Nos alegra que decidieras acompañarnos. Tendremos otra conversación razonable. Siempre es un gusto estar contigo. Me encanta la oportunidad de tener invitados en el show y solo hablar vida. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, Yo quiero que te conectes hoy porque tengo un invitado especial conmigo. Es Gregory O.W. Coleman y él viene desde Liberia. Él es el antiguo general inspector de la Policía Nacional de Liberia y está aquí para compartir la vida desde el punto de vista de un policía de otro país. Sé que están pasando cosas en América hoy, pero soy una persona positiva y yo creo que siempre hay respuesta a todos los problemas que enfrentamos. Y, Gregory, bienvenido a Sentido Común y a una conversación razonable. Lo llamo sentido común porque todo se trata de eso. Sí, señor. Pero tendremos una conversación razonable aquí hoy. Y para hablar de la vida, primero quiero hablar sobre ti. Tú viniste aquí en marzo, dijiste, y Sí, señor. eras importante allá en Liberia, casi rigiendo el país, ¿cierto? Sí, señor. Bien, Pastor Randy, es un gran honor estar aquí hoy y tener esta conversación contigo. Y como dijiste, hablaremos de la vida. Solo diré unas palabras.
Greg Coleman. Sí. Nací en Liberia, al oeste de África. Crecí ahí, en las partes rurales de Liberia. Fui a un campo de refugiados, Ghana, por un tiempo. ¿Eso fue cuando estaban en Sí, guerra? en la guerra. Fui como refugiado, volví a Liberia, fui a la escuela, me gradué, tuve la oportunidad de unirme a la policía en 2001, serví en la policía, salí en el 2006, pasé por diferentes agencias de seguridad, fue el Servicio Protector Ejecutivo, luego el Servicio de Seguridad Especial, la NSA, y luego volví a la policía en 2011, donde estuve hasta el 2018, antes de dejar la policía. Pero, aunque Dios es bueno, la vida me lanzó bolas curvas, pero hemos podido manejarlo y aquí estamos hoy con otra oportunidad en la vida. Y Wow, es un en gusto efecto tenerte lo en los que- Estados Unidos de América, Sí, pero señor. quiero hablar de la policía desde un punto de vista diferente, porque ya dijiste, te involucraste, y sé que la policía es criticada donde sea en el mundo y veo Sí. que la gente la odia, ¿sabes? Pero viniendo de Liberia, de tu país, bueno, noto que hay muchos crímenes en todas partes, pero a veces venir de un país que tuvo guerra, Sí. donde no hay orden, y ustedes tuvieron que poner orden de nuevo en línea con el gobierno y cómo deben funcionar como individuos, pero viniendo con esa mentalidad, siendo oficial de policía. Y bueno, a veces a algunos no les agrada la policía y sé por qué no les agrada, porque quieren hacer lo que quieren cuando quieren. Y cuando era niño les decíamos los ejecutores de la ley. Me gusta más ese nombre. ¿Entiendes? Ejecutores de la ley. Ejecutar la Ley. ley. Policía para mí es, pero ejecutar la ley asegura que se obedezca la ley. Y la Sí, Biblia señor. dice que la ley no fue escrita para el hombre justo, sino para el injusto. Y a veces las personas no comprenden el rol de un oficial de policía. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol de un oficial de policía? El oficial de policía es básicamente un oficial de paz. Está ahí para imponer la ley justamente y asegurarse de que la gente esté segura. Ujú. Y además, el oficial de policía es un servidor público diligente, a quien la gente busca en tiempos de crisis, a quien la gente siempre acude cuando hay un problema. Desafortunadamente no siempre se ha visto así. Las personas ven a los oficiales de policía como una representación del Estado y su autoridad. Así que la ira por Ujú. todos los asuntos del gobierno se transfieren a los policías. Y eso por sí solo ha sido una razón para la distancia entre la comunidad y la policía. Cuando las cosas salen mal y la gente se levanta para hablarlo, el gobierno envía a la policía. Les recuerdan la ley. Los que mantienen la ley es la policía. Y bueno, la gente se enoja, pues a veces al salirse de la ley es la policía quien viene a controlarte y eso enoja. Y es la idea errónea de lo que los oficiales de policía son en realidad. Y esa Ujú. idea errónea no viene solo de los mismos oficiales, viene de la comunidad. Porque la expectativa de la comunidad de lo que debe ser la policía aún no en la actualidad se ha incorporado en lo que la policía en realidad debe ser. Actualmente, Sí. este es el siglo XXI. Si la policía se vuelve más proactiva y previene que los crímenes pasen, Ujú. no habría un conflicto como lo vemos hoy. Ujú. Sé, bueno, el enfoque justo ahora está aquí y en su policía y por eso, por todas partes en el mundo, la gente debe comenzar a revisar su sistema y ver que salió mal. Sí. Pero veámoslo por lo que es. Ujú. Yo veo semblanzas de racismo sistémico, Sí. pero no puedo ver en realidad que las acciones de los oficiales se basen en el racismo, Sí. porque no tengo toda la información para tomar una decisión informada, pero puedo ver con certeza lo que falta, y es fatiga de compasión Ujú. y empatía.
Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Cuando entras en la fuerza, debes ser extremadamente sensible. Sí. La persona que enfrentas no conoces su estado mental, no sabes por qué ha pasado, no sabes lo que en realidad pasa con ellos. Por eso es que siempre que enfrentas a alguien como oficial de la ley, debes empatizar con la condición de la persona, incluso antes de comenzar a ejecutar tus propias tareas como oficial de la policía. Lo primero es conectarte. Sí. Tienes que poder conectarte con la persona antes de empezar a desempeñar efectivamente tu tarea como oficial. Y eso es lo que falta hoy. Los policías a veces creemos que entendemos precisamente lo que vamos a hacer. Bam, bam, bam. Esto es haciendo lo correcto versus hacer las cosas bien, Sí. porque estás entrenado y sigues el libro hasta cansarte. Llegas ahí y te basas en procedimientos estándar, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es un procedimiento estándar. Pero siempre debes recordar que esos procedimientos se establecieron para proteger a las personas. Sí. Así que al llegar a la escena, aunque lo correcto es hacer las cosas bien, dicta que sigas tu procedimiento operativo estándar del 1 al 5. También tomarás mejores decisiones al hacer lo correcto en ese momento. Sí. Debilitarás un aspecto y reforzarás el otro. Sí. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y tienes el sistema de justicia criminal. Yo volvería a Liberia, donde me es familiar el asunto, cuando tuvimos el repliegue 1000, porque sabrás que luego de años de guerra tuvimos Sí. una misión en Liberia. La misión de más de 15,000 soldados comenzó en el 2003 o 2004 hasta el 2018. Sí. Durante ese proceso, porque queríamos reemplazar tropas con las Naciones Unidas, había más énfasis con la policía, reforzar a la policía para poder tomar esas responsabilidades. Como resultado, la policía se reforzó al punto que la corte no pudo manejarlo. La policía se reforzó al punto que la corte se sobrecargó y la prisión no pudo manejarlo. Ah, bien. Y es un sistema completo, así que si tomas dinero de un área lo y la pones- pasas a otra, solo debilitas ese sistema más y más. No financiar a la policía es un movimiento erróneo. Creo que lo Ujú. que se necesita aquí es dar vida al servicio, a la policía. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando digo dar vida al servicio, ves en todas las patrullas servir y proteger, servir y proteger, servir y Sí. proteger, pero solo es un cliché. Como cualquier otro negocio orientado al servicio, Sí. la policía es un servicio, pero el componente de servicio ha faltado. Ujú. Estuve en tu iglesia el domingo y tú predicaste y sentí que me sirvió. Ujú. Salí con mi espíritu elevado Sí. y estaba feliz. Mucha gente no ve eso al encontrarse con la policía. No se Sí. sienten servidos. Sí. La policía, como negocio de servicio, no respeta la ley de los negocios, de que el cliente es el rey. Ujú. Pero el cliente no siempre tiene la razón. Bueno, cuando el negocio, las reglas del servicio dicen, cuando el cliente se equivoca, regresa a la regla número 1. Es lo Sí. que la regla 2 dice. Porque Sí. la cosa es que puedes arrestar a alguien y tratarlo con dignidad. Sí, y estoy totalmente de Y acuerdo tratarlo con con eso. dignidad. Estoy de Puedes acuerdo. ablandar Sí. a alguien en el Ujú. auto, conduciendo al volver a la estación, solo con Sí. hablar con ellos. Sí, y Haciendo- descubrir por qué hicieron lo que Exacto, hicieron. Eso es el exacto, servicio. Sí, exactamente. bueno, verás, mi madre cuando me corregía con el cinturón siempre, siempre me preguntaba, ¿por qué hiciste eso? No sé. No digas que no sabes por qué hiciste eso. Para saber en dónde estaba yo. Ya sabes, antes de corregirme. Y a veces creo que la policía, como dijiste, deben servir e intentar hablar con la gente. Creo que también necesitan saber de consejería. Ya sabes, creo que para tener forma de poder usar la psicología para poder ayudar a la gente. Porque en otros países, creo que es en Dinamarca o Noruega, es difícil entrar a la policía. Dicen que hay que estudiar 3 años.
y después aprender formas diferentes y técnicas para servir primero al pueblo y descubrir por qué hicieron lo que hicieron. Bueno, hay personas que ya sabemos por qué, porque si vas y disparas y asesinas a personas, no hay preguntas que hacer. Pero la mayoría de los crímenes creo que es, ya sabes, gente vendiendo drogas o ese tipo de cosas. Hay una razón, como la economía hace que muchos hagan cosas locas. Sí. Y yo creo que sí. Para mí, al ver a la policía, no es solo financiarlos, sino que se use para educarlos, para entender y probarlos. Creo que, bueno, lo hacemos en todos los otros trabajos y llamamos al personal cada año para ver si aún puede hacer ese trabajo. Y creo que eso no pasa. ¿O pasa en el departamento de policía? Bueno, en un sentido, sí y sí y no. Porque ha habido mucho entrenamiento dado a la policía alrededor del mundo. Si ves a nuestros niños allá en Liberia, teníamos representación de casi todas las fuerzas policíacas del mundo como parte de la misión de las Naciones Unidas. Bien. Así que a veces nos confundíamos un poco porque el entrenamiento era una mezcla de todo. Un grupo nos enseñó cómo marchar en la forma americana, otro grupo nos enseñó la forma británica, Sí. pero bueno, fue una exposición muy buena porque desde perspectivas diferentes, Sí. obtienes el entendimiento y apreciación de cómo es en diferentes partes del mundo. Y hubo oportunidad de construir un servicio policíaco único de clase mundial. Sí. Tuvimos oportunidad de hacer eso. Es más, no creo que esa oportunidad se haya perdido, porque aún se puede lograr. Ujú. Pero debe basarse en la sensibilidad. Sí. Debe basarse en el amor y la empatía, porque las cosas y los tiempos cambian. Si tú, como servidor policíaco, te involucras en acciones más proactivas, no tendrías los combates que tienes en las calles de personas de las calles, porque la situación es sentado en un crucero, detrás de lentes oscuros, no te conectas con las personas. Y es un hecho que los ojos son intimidantes. Así Sí. que para poder conectarte con ellos debes bajarte de ahí. Es decir, apaga las luces, camina hacia ellos, Sí. habla con ellos, conócelos, conoce a la gente que sirves. Ujú. Y cuando puedas romper las barreras, se abre una línea de comunicación. Ujú. Cambia la dinámica de las cosas. Porque no hay conexión entre la comunidad y la policía. No la hay. Bueno, esa es una buena idea. No hay conexión. Creo que a veces encuentras policías en una comunidad que ni siquiera viven en esa comunidad. Y para mí eso es, bueno, debes estar entre la gente para entender a la gente, crear relaciones con ellas. Pero si vives demasiado lejos y luego llegas ahí sin saber qué sucede, creo que es difícil que Claro, esa persona cierto. muestre empatía. Al final, los oficiales de policía tienen su propia cultura también, debido a su línea de trabajo. Tienes muchas personas, creas enemigos con muchas personas, aún sirviendo bien. Así que los oficiales tienden a reunirse más Ujú. y no dejar que las personas externas se involucren en su círculo, pero es solo para su propia protección. Pero más allá de la protección, para brindar un servicio, debe haber una forma en la que el público y la gente puedan conectarse, porque para construir confianza y legitimidad, lo cual es algo muy, muy serio actualmente, y requiere que las personas puedan verte a los ojos para saber qué es lo que te importa. Entonces, lo que tú dices es que la policía, creo, deben tener, como dije, juntas comunitarias, sentarse y hablar de problemas. Y no veo mucho de eso. Que la gente invite a la policía sin molestarse y diciéndoles que hacen mal, sino solo hablar. Por eso llamo esto una conversación razonable, ¿entiendes? Y Sí. no veo que eso pase mucho con la policía y la comunidad. Pastor Randy, la gente recibe retroalimentación cuando provees un servicio. Ujú. La policía creemos que lo nuestro es táctico, entrenamiento y sabemos lo que hacemos. Vamos, lo hacemos y nos vamos. Pero necesitamos recibir retroalimentación de a quienes servimos. De qué sentarnos y hablar con ellos. ¿Qué expectativas o cómo creen que debe ser la policía? ¿Qué esperan cuando se encuentran con un oficial de policía? Y Sí. entender por qué ellos son los que reciben el servicio que tú das. Y mientras no tengas la información, el entendimiento de cuáles son las expectativas para que puedas volver a tu departamento y las mezcles con tus tácticas, experiencia y conocimientos, siempre tendrás un mal reporte. Porque Ujú.
ellos van buscando algo más y tú les das algo muy diferente. Cuando vas a la comunidad, a veces ellos no tienen problemas con el crimen. Ellos tienen problemas con un auto que pasó a gran velocidad, que pasó rápido un tope, y fue Sí. todo. O la policía los ha servido de una forma muy buena. Ujú. Entonces debes poder ir ahí y conocer sus necesidades, como siempre Ujú. digo, conocer sus Ujú. necesidades, porque si puedes conectarte con las personas y les das precisamente lo que buscan, Ujú. lo que necesitan, lo que merecen, entonces les has brindado un servicio. Entonces, por eso la policía debe, bueno, involucrarse en la comunidad y saber. Porque a veces me gusta ver la imagen entera de todo eso, ¿sabes? Como Dios preguntó a Adán, ¿quién te dijo que estás desnudo? Y ¿Quién te debes dijo? volver ¿Quién te dijo hasta que la eres raíz negro? del problema. Y bueno, al crecer en mi cultura, nosotros respetábamos a la policía, montaban a caballo, al estilo británico en caballo. Y bueno, como sabes, señor oficial, mostrábamos respeto. Nací en un tiempo en el que nunca llamamos a la gente por su nombre, sino sí señor, sí señora, ese tipo de cosas. Exactamente Y así era hoy, donde crecí. hoy los chicos te maldicen. ¿Sabes lo que digo? No hay respeto. Creo que en ambas partes. Si la gente no respeta a la policía no lo respetará. Y creo que eso debe Lo sé. cambiar. Ir más lejos. Se habla de reestructurar las cosas y debes poner algo dentro cuando sacas algo. Entonces, Sí. ¿qué poner en su lugar? El complemento del respeto tiene más que ver con respeto mutuo. Sí. El respeto ganado por temor Ujú. nunca es duradero. No. Y la razón por la que muchos temen a la policía es por la autoridad con la que llegan, Sí. pero no están creando un respeto mutuo. Y hasta que puedas crear ese respeto mutuo, durará, incluso en tu ausencia, incluso más allá de tu habilidad de imponer Sí. ese miedo. Y ha sido un desafío para la policía Ujú. ganarse el respeto de las personas solo intercambiándolo, respetarlos para que te respeten. Bueno, como dije, ahora las personas, en especial las de color, al ser detenidas por un policía, a veces ellos hacen algunas preguntas, porque hacen ciertas preguntas. ¿Sabe por qué lo detuve? Y lo primero que algunos dicen es porque soy negro. Y bueno, creo Es que cierto. eso, para mí, si tengo un encuentro con la policía, yo tengo ciertas cosas que pienso desde antes. Esto es lo que intento enseñar a mis hijos e intento animar en especial a jóvenes negros que cuando los detenga a un policía, muestren algo de respeto. Él tal vez no te respete, pero ese es su problema. ¿Me entiendes? Ujú. Yo fui detenido una vez y amo compartir esta historia. Y estaba emocionado porque me detuvieron, porque quería probar un punto. Y bueno, él me detuvo, entonces me orillé, bajé mi ventanilla, saqué mi licencia y papeles, porque él iba a pedirlos de todas formas, ¿cierto? Ujú. Entonces dije, sí, señor oficial. Él dijo, ¿sabe por qué lo detuve? Dije, no. Y dijo, bueno, mis ventanillas, tenía un Mercedes entonces, y traía las ventanillas arriba. La razón para tenerlas arriba es que estuve en la tienda y dejé mi computadora dentro del auto. El auto. No quería que la robaran, por eso las subí y olvidé volverlas a bajar. Iba manejando y por eso me detuvieron. Bien, no hay problema, pero otros dicen, bueno, te discriminó. No me importa qué fue. Quiero volver a casa vivo. Y descubrí que mi actitud es muy importante. Así que, ¿qué les dirías a los policías que quieren servir a las personas y quieren hacer lo correcto? Pero que justo ahora, por la moral de las personas y su comunidad, ¿qué les dirías para que estas personas eleven la moral de nuevo para hacer este trabajo? Elevar la moral es una batalla cuesta arriba, pero aún así es alcanzable. Lo primero y lo principal, el voto de silencio dentro de las agencias debe romperse. Ujú. Que oficiales encubran actos malos de otros oficiales debe parar. Porque si tú encubres a una persona hoy y volvamos a lo que hablábamos sobre Minneapolis, 17 cargos, Sí. debió haber encubrimientos. Dentro de esos 17 cargos debió haber Sí. encubrimientos. Si vuelves y lo ves, hay encubrimientos. No lo trataron bien. Él tiene una familia. Conoces a su familia. Tendrás que ver a sus hijos mañana. Lo mejor que puedes hacer es llamar su atención desde su primer error. Ujú. Porque si no haces eso, y lo encubres hoy, y lo encubres mañana,
él terminará asesinando a alguien y yendo a la cárcel. Ujú. Romper el Y en voto vez de proteger, silencio- dices, oye, es como lo que ves en la iglesia católica con sacerdotes porque hacen algo mal Ujú. y solo los mueven y dices, oye, espera un minuto, ¿sabes? Debe ser corregido, Sí, 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 y al no corregir a los oficiales sí. y dejar un ejemplo diciendo, oigan, verán, estamos en esto para servir a la gente. Para mí, si estuviera a cargo, diría, ¿qué vamos a aprender hoy? Sí, sabemos que hay personas malas, sí, sabemos eso, pero asegúrense de poner lo principal primero, el servicio. Servicio, ¿Entiendes? servicio. Pero es algo, mi corazón se estremece porque no estoy en contra de quitar fondos a la policía, gracias a Gracias. Dios por ellos. Cada vez que los veo pienso, oye, sé que es un trabajo duro, amigo, como ser un pastor. No puedes hacer felices a todos. No. A alguien no le gusta lo que Y haces. la misión de la policía, bueno, la misión policíaca no es tu primera opción para hacerte feliz, en Sí. ninguna circunstancia. Ujú, sí. Porque hay ocasiones en las que hay que hacer cosas extraordinarias que nunca olvidas. Sí. Pero si tú, muchas personas que se enfrentan con la policía son violadores de la ley. Y la Ujú. policía, el hombre por naturaleza no le gusta la corrección. Sí. Y la policía viene a corregir. Así que una vez que te corrige, tú creas tu propio concepto sobre él y sales por ahí y lo divulgas como tú crees que es. Ujú. Y como resultado de eso, las personas que nunca enfrentaron a un oficial de la policía tomarán una decisión, una Ujú. decisión desinformada y la hacen un sistema de creencia que los policías son malos. Más del 80% de la gente que oyes dice cosas negativas y nunca ha enfrentado a un oficial. Nunca. Sí. Se basan en la percepción de alguien más que tal vez se enfrentó a un oficial de policía Sí. y por eso se inculca en el oficial de policía que cada vez que se enfrente a un ciudadano es un ser humano. Sí. Trátalo con respeto, Ujú. trátalo con dignidad, trátalo con compasión. Es tu oportunidad de decir a la policía, sé un embajador de la policía. Cada vez que encuentres a alguien, no importa qué clase de situación es, lo violenta que sea, es una regla principal que tú como oficial debes seguir para que las personas vayan y den el mensaje correcto. Pero si todos los que te encuentran salen con un mismo mensaje, hay un problema. Ujú. Hay un problema Ujú. y ese problema debe corregirse. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, creo. Hay una canción que mi equipo canta siempre antes de que predique. Si quieres un mundo mejor, debes tener mejores personas. Si quieres tener mejores personas, debes tener una vida mejor. Si quieres una vida mejor, debes tener un mejor espíritu. Si quieres tener un espíritu mejor, de algún modo debes conectarte con Dios. Y bueno, siempre le digo a la gente y a mí mismo que la ley no fue escrita para los hombres justos, ¿cierto? Porque yo camino en amor hacia ti, así que no haría algo para herirte. Ahora, si me atacas, voy a protegerme, ¿cierto? Ahí tenemos ese derecho. Pero creo que a veces, bueno, no solo hay que ver a los policías, debemos ver a la comunidad y debemos ver cómo las personas educan a sus hijos. Y siempre le digo a la gente, mi madre, cuando me educó, era madre soltera. Ella era el policía, era el juez, era el jurado, El la jurado, institución. Y bueno, ella siempre... Y los regaños Sí, eran oh, regulares. señor, y bueno, íbamos a la escuela y nos golpeaban el trasero y nos daban una nota de que nos pegaron y nos pegaban de nuevo. Y bueno, así fui educado, así que aprendimos. Mi mamá me enseñó cómo respetar cuando vas y representas a la familia. Representarla bien. Compórtate. Si algo está mal, aléjate de eso, ¿cierto? Mostrar respeto. Bueno, así fui criado, es lo que hago con las personas. Yo trato a las personas justa y amablemente, y aunque tú me trates mal, no intentaré tratarte mal también, porque hay algo en mi educación, es lo que mi mamá me enseñó, ¿sabes? Y creo que a veces cuando no tienes padres instruyendo bien a sus hijos, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Instruir, se llama instruir. No se levantaron un día siendo racistas. Se les enseña eso. Los Claro. niños escuchan a sus padres hablar sobre diferentes razas en casa. A esos negros esto o esos blancos aquello. Si sigues haciendo eso, seguirás con el mismo problema. Porque si quieres resultados diferentes, debes cambiar el acercamiento. Cierto. Y solo Dios sabe, en realidad, Es verdad. que se debe cambiar, porque parece que no está mejorando. ¿Cierto? Y mi corazón está con las personas que fueron abusadas por la policía, pero también está con los policías que intentan dar lo mejor.
Y vemos hoy que muchos protestan contra la policía y eso es por lo que acusan a la policía y ahora se lo hacen a ellos. Se paran frente a ellos y los maldicen y, ¿sabes? Es irrespetuoso. No pueden sentarse ahí y aceptar eso. Sí, puedes aceptar los insultos, no un ataque. Para eso entrenas, para Sí, aceptar insultos. entonces puedes insultar a la policía, pero no puedes atacarla. Sí, no puedes atacar, puedes insultar. Ay, por eso no soy policía. Porque nadie puede verme a la cara y hablar de mi mamá. No, eso no pasará. No, bueno, recibirás mucha provocación en el trabajo, pero ahí es donde entra el entrenamiento. Las personas tienen sus propios problemas. Hay personas trabajando como en Liberia. Ujú. Tuvimos años de guerra. Sí. Un área en la que fallamos miserablemente es en el asunto de sanar el trauma. Ujú. Tenemos ahora lo que llamamos, es un hombre liberiano. No, el hombre liberiano siempre ha sido un hombre respetable. Sí. Siempre ha sido un hombre honorable. De algún modo, el trastorno postraumático se ha apoderado de la sociedad y se ha vuelto una forma aceptable de vida. Ujú. Y ha recibido un nombre llamado solo un hombre liberiano. Ujú. Esa es el área donde fallamos miserablemente, porque la cosa es, en unas personas lleva toda la vida y para otros toma un instante para llevarlo al 100. Me refiero de 1 hasta el 100. Ujú. Recuerdo en 2015, cuando vine aquí la primera vez y caminaba en el Parque Kennedy, y un avión pasó por ahí. Realmente tuve un recuerdo y de inmediato corrí, rápido. Ujú. ¿Por qué corría? 2015. Por 1990 Ujú. solíamos tener ataques. Los aviones venían Bien. a lanzar bombas. Oh, entonces pensaste que era Habían eso. pasado años luego de la guerra, desde Había 1990 hasta Sí. 2015. Estuve en aviones, viajé a diferentes partes del mundo y bueno, no sabía que estaba ahí. Se Ujú. necesitó ese instante para devolverme a ese punto. Fue el punto Y detonante. ese Sí. fue el detonante. Y bueno, para unas personas en toda la vida nunca se detona, pero por el hecho de que la sanidad no ha sucedido. Dice mucho. En esta situación, post-trauma, no ha sucedido ese proceso de sanidad. Pero ¿cómo sanan las personas? Oigo eso demasiado. El proceso de sanación. ¿Cuándo Bueno, se sanarán? queda en nosotros la transformación de tu mente. Ujú. Porque todo esto, Pastor Randy, es una ilusión, una mentalidad, una división política, es una programación de la mente Sí. para creer y pensar de forma especial, Ujú. de forma específica, hasta que entiendes quién eres y comienzas a actuar Ujú. para que suceda esa renovación, la transformación, ser transformado por la renovación de tu mente. Bueno, hablamos desde una perspectiva creyente. Para la mayoría allá afuera Bueno, no son creyentes. Pues Sí. aunque no sean cristianos, pero Sí. hasta que no tengan ese entendimiento para romper esa Pero alguien fortaleza, debe decirles, alguien debe mostrarles. entrenarlos es una cosa, hacer que lo hagan es otra. Pero Sí. es difícil, es algo difícil, pero debe pasar. Las personas deben entender los tiempos en que vivimos hoy. Ujú. Creo que si llegamos al punto de olvida el intentar deshacerlo, solo llega a entender quién eres y quiénes son. Wow. Necesitamos a Dios. Aunque no seas cristiano, entiende eso, Necesitamos a entiéndelo. Dios, necesitamos a Dios. Sabes que las escrituras dicen, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y Así ora y es. me busca y abandona su mala conducta, Dios dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tenemos a su tierra. Gregory Coleman, el antiguo general inspector de la Policía Nacional de Liberia, solo hablando desde el punto de vista policíaco lo que debe cambiar, y América necesitamos a Dios, necesitamos cambios en el sistema político, en la policía, necesitan personas correctas, necesitamos rehacernos. Y pido para que de alguna forma, como seres humanos, comencemos a aceptar que debemos trabajar juntos. Antes de irnos hoy, quiero orar contigo y pedir a Dios que abra nuestros corazones y mentes e invitar a los principios del reino, porque así vivo mi vida, basado en los principios del reino. Necesitamos eso urgente. Así que quiero agradecerte de nuevo, Gregory, por venir y estar en el show hoy.
y tal vez esto pueda ayudar a la gente a ver todo diferente y de qué se trata esto. Y gracias por tu servicio. Te saludo, respeto a todos los policías. Gracias a Dios por todos ustedes, amigo. Oye, antes de irnos hoy, quiero orar y creer en Dios contigo. No sé por lo que estés pasando justo ahora. Solo estamos aquí en este gran país llamado Estados Unidos de América. Sabes que es mi país adoptivo. Yo no nací aquí. Muchas personas nacieron aquí y ven las cosas diferente a como yo puedo verlas. Pero todo lo que puedo decirte es que hay esperanza. Si no hubiera nada de esperanza, seríamos los más miserables. Pero creo que Dios es el Dios de la esperanza. Y tal vez nos estés viendo hoy y estés lleno de ira, de ansiedad o de lo que sea. El coronavirus se metió ya en tu mente. Y pido que el Espíritu de Dios de algún modo pueda traer paz en ti. Quiero orar por la paz de Dios ahora, Padre. Pido en el nombre de Jesús por todos los que nos están viendo hoy. Pido en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios hará algo en ellos. Dios, pido por Norteamérica. Tú dijiste primero oraciones y acciones de gracia para todos los hombres, reyes, todos en autoridad. Así que oro, Dios, haz algo en este gran país llamado Estados Unidos. Ayúdanos a no hundirnos, pero ayúdanos a elevarnos, Padre. En el nombre de Jesús pido paz en toda la nación, paz en los hogares de las personas, en la vida de la gente. Oro por aquellos que están en las autoridades. Pido a Dios por el departamento de policía. Pido a Dios, háblanos, Dios, en el nombre de Jesús, y brinda paz. Déjalos servir como deben servir y que sean los hombres y mujeres que tú quieres que sean. En el nombre de Jesús oro esto. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos este día y, teniente. Es bueno compartir contigo. Confío en el Señor que te esfuerzas, que vences sobre el temor, ansiedad, estrés, preocupación, lo que sea que el mundo experimenta justo ahora. Vivimos en un plano más alto. Recuerda que vivimos en la tierra de Gosén. Hay problemas alrededor, pero no en nosotros. Hoy estoy emocionado. Tengo a un gran amigo mío de Sudáfrica, el pastor André Olivier. Él se conecta desde la iglesia Rivers en Sandton, Johannesburgo, Sudáfrica, y me emociona tanto que comparta con nosotros lo que Dios hace allá en Sudáfrica, lo que pasa alrededor del mundo. Estamos en el mismo bote con el coronavirus. Así que oigamos lo que nuestro hermano dice. Pastor André, ¿cómo estás hoy? Hola, amigo. Alegre de estar contigo. Gracias por la oportunidad de charlar contigo. Da gusto verte de nuevo. Y estamos bien en Sudáfrica. Las reglas de confinamiento están presentes e intentamos ser obedientes y pudimos mantener controladas unas de las infecciones y agradecido con Dios por la situación actual que tenemos. Gracias a Dios. Es bueno escuchar eso. Y bien, aquí en los Estados Unidos, pues tenemos un espíritu rebelde y no queremos escuchar a nadie. Y sufrimos las consecuencias de eso. Y bueno, es asombroso cómo los distintos países lidian con el coronavirus de forma diferente. Y unos países sé que tienen mandatos estrictos y, bueno, al menos las personas escuchan. Aquí en los Estados Unidos tenemos un grupo que dice quiero usar mascarilla, otro grupo dice no quiero usarla. Así que no trabajamos unidos. Y las Escrituras dicen donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Y pienso que a veces debemos entender que cuando damos paso al diablo se apodera del lugar. Y sé que en Sudáfrica tienen asuntos con los cuales lidiar, pero al menos ustedes tienen control, algo de control sobre el coronavirus. Sí, lo intentamos. Bueno, tenemos personas rebeldes aquí en Johannesburg. Luego disminuimos los niveles y las personas se portaron como si no hubiera coronavirus, ¿entiendes? Sí. Fueron de nivel 5 a nivel 4 y dijeron, está bien. Y el gobierno tuvo problemas para advertirles de nuevo y tuvimos que hablar con las personas, decirles que lavaran sus manos y usaran mascarillas, y algunos lo intentaron, pero en realidad creo que lo hacemos bien en comparación de otras naciones alrededor del mundo. Sorprendentemente, para África lo hacemos sumamente bien, así que doy crédito a las personas y al gobierno. Bueno, Pastor André, ¿qué es lo que piensas, tus pensamientos respecto a esto del coronavirus? ¿Dónde está la parte espiritual de esto? En este virus, ¿el Señor te muestra algo dentro de todo esto? Bueno, seré honesto contigo, he leído y orado y no escucho lo que las personas dicen. Y creo que es como muchas de las cosas que pasan a través del mundo. Y bueno, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo y Dios está en control, le permite hacer cosas que sirven a su propósito y creo que debemos soportar esto. Nosotros, bueno, no podemos pelear, no podemos reprenderlo.
no tenemos inmunidad, así que mejor lo usamos a nuestro favor. Dios dispone todas las cosas para el bien. Y lo mejor que podemos hacer con una circunstancia adversa es usarla en nuestro favor en vez de luchar en su contra. Creo que en la Reina Valera Jesús dijo, reconcíliate con tu adversario mientras estás con él en el camino. En otras palabras, no luches con el asunto, hazlo funcionar, encaja, adáptate y piensa diferente, piensa más allá. Y bueno, siempre recuerdo la Primera Guerra Mundial, en esa plaga del siglo XX, 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. ¿Y qué hizo la gente? Encontró la forma de ganar, encontraron la forma de hacer negocios, encontraron la forma de recuperarse después de las guerras del mundo. Debemos hacer exactamente lo mismo con el coronavirus, adaptarnos, cambiar, tener una mentalidad diferente y aprender a recuperarnos. Y creo que habrá una enorme demanda de servicios, productos y prosperidad después de que la economía esté bajo control. Tomará un tiempo, pero creo que debemos empujar hacia adelante y tener esperanza, fe, y debemos soñar de nuevo. Sí. Sabes, me gusta eso que dices de adaptarse al cambio. Y bueno, a mucha gente no le gusta el cambio. Dicen que quieren cambios, pero no quieren adaptarse al cambio que quieren. Y es lo que veo en muchas personas. Y yo les digo, las cosas pasan. La Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Esto incluye al virus. Y no entendemos. Como creyentes, intentamos eliminarlo orando y reprendiéndolo en vez de atravesarlo. Me recuerda a Jeremías 29 cuando los hijos de Israel estaban cautivos. Siempre usamos una escritura donde Dios le habla a los hijos de Israel con respecto a su cautiverio. Él les dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y las personas claman esa escritura, pero no leen antes los otros versículos. Cuando Dios dijo que a pesar de tu cautiverio, construyan casas, críen a sus hijos, lo diré así, adáptate y ajústate. Y creo que hoy la iglesia lucha con adaptarse y ajustarse. ¿Tú qué crees? Estoy de acuerdo. Creo que di un mensaje el fin de semana de que cada problema es un precursor a un milagro. Sabes que no hay milagros sin problemas. Cada problema se vuelve un milagro. Y creo que debemos ver a los problemas en el contexto correcto como una oportunidad de fe, una oportunidad de confiar en Dios, una oportunidad de mostrar nuestra fuerza y nuestra determinación. Y no solo debemos conformarnos, no solo siendo creyentes materialistas, sino que sabemos cómo sortear las circunstancias como lo imposible y debemos pasar por estas cosas con fuerza, creyendo que incluso en esta situación Dios nos cuida. Piensa, hablaste de Israel en el viaje a través del desierto y cada problema que tuvieron fue un precursor a un milagro. En el Nuevo Testamento, cada problema fue un precursor a un milagro. No tenían comida y luego tuvieron 5 hogazas y 2 pescados. No tenían vino, solo agua, precursor a un milagro. Y no importa dónde nos encontremos, debemos creer que Dios aún está activo, sigue ocupado, aún tiene un plan y debemos mantener los ojos en Él. Y creo que es bueno, la iglesia está a prueba. Una prueba muy severa, pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es cierto, Él dijo, tras la revelación de quién es Él, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy de acuerdo contigo, porque bueno, creo que a veces la iglesia solo queremos vivir las cosas buenas, y que las cosas buenas pasen, y no nos damos cuenta que vivimos en un planeta caído. Hay un diablo suelto en el planeta, y a veces debemos enfrentarlo, debemos enfrentar la adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendrán problemas, también tendrán aflicción, y creo que a veces las personas dicen, eso es una mala confesión. No, esa es la realidad. Bueno, siempre digo en mi iglesia, y los preparo para ciertas cosas, hago afirmaciones como, bueno, vas a morir un día, ¿lo sabes? Y me miran algo extraño y no diga eso, les digo, bueno, es la realidad, y lo que debes aprender es cómo vivir tu vida antes de que eso pase. Y creo que a veces las personas no entienden que la vida continúa. Aún puedes ser creativo, aún puedes encontrar nuevas formas, como dices, para ganar. Eso me gusta. Es tiempo para que la iglesia dé el ejemplo de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos con diferentes principios, usamos diferentes principios para vivir la vida. Y es bueno ver que tú, yo mismo y otros ministros predican a las personas que podemos superar esta crisis. Sí, cierto. Debemos superar esta crisis. No podemos detenernos y morir. No solo vivimos por comodidad, agradecemos a Dios por sus bendiciones, su favor. Creemos por las necesidades materiales que tenemos y le agradecemos por su bendición.
y favor especial. Y bueno, el Evangelio de Lucas dice que si un amigo viene a medianoche y pide un favor especial, Dios usa eso como un ejemplo. Así que podemos pedir favores especiales, pero debemos aceptar los buenos tiempos y los malos tiempos. Mira el libro de Job y lee. Fue un hombre justo, muy favorecido, pero Satanás trabajaba y algo pasaba en la pesadumbre que Job no podía ver, pero él siguió fiel, siguió comprometido, no cambió su confesión, no maldijo a Dios y confió en Dios por la resurrección. Incluso debemos llegar a eso, y creo que necesitamos esa clase de fe, no solo para los buenos tiempos. Claro, y es bueno saber que siempre le digo a la gente que en algún punto de su vida serán forzados a vivir por su fe o las consecuencias de su duda. Llevo diciendo eso por años y mi iglesia finalmente recibe una revelación de que debemos vivir por fe. Debes confiar en Dios. No puedes esconderte y morir por ahí. Debes confiar en Dios. Debes hacer lo que debes hacer, usar tu mascarilla, lavar tus manos. Haz todo eso, pero sigue confiando en Dios en el proceso. Tienes que. Creo que es la prueba de fe. Yo como sabes, he estado leyendo mucho y leí algo de esta nueva moda llamada nuevo ateísmo. Y bueno, siempre supe del ateísmo y ahora hay algo nuevo llamado nuevo ateísmo. Y el ateísmo, como probablemente saben, es cuando la gente dice no veo prueba de que hay un Dios, no veo evidencia, no creo en la Biblia. Pero dicen que el nuevo ateísmo es una versión completamente diferente. El nuevo ateísmo incluso se infiltra en la iglesia y lo que las personas dicen con el nuevo ateísmo es, no solo no veo pruebas de un Dios, veo sufrimiento y dificultad, y por lo tanto, no puedo creer que hay un buen Dios. Y esa es una mentalidad totalmente diferente. Creo que el mundo ha estado muy cómodo. Tienes que pensar en la última guerra mundial. Sabes que terminó en 1945 y el mundo está en una posición muy cómoda, además de los ataques terroristas que hubo en el 9/11 y eso. Pero estamos en una cómoda y materialista burbuja. Y por eso creo que suceden tantas cosas en el mundo, pues decimos cosas nuevas frívolas y opiniones y cosas tristes. Las personas son tan insensibles, tenemos esa dureza por pasar por tiempos difíciles y creo que Dios permite estas cosas para mejorarnos como mundo, mejorarnos como una iglesia. Sí, y bueno, tú dices que las personas, que todas esas cosas, que Dios debe ser bueno todo el tiempo, pero podemos ser malos. Y bueno, yo le digo a las personas que cuando se trata del amor de Dios, digo, Dios nos ama incondicionalmente y siempre nos amará. Pero mi pregunta no es si Dios me ama, mi pregunta es, ¿puedo yo amar a Dios? ¿Es cierto? Incondicionalmente, a pesar de mi situación, a pesar de mis problemas, a pesar de mi dificultad. En vez de decir, Dios, ¿por qué? En vez de decir, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aprenderé de esto? Se nos dificulta usar los problemas para aprender de ellos, para volvernos mejores personas. Sí, es cierto. Es verdad. Creo que debemos aceptar los problemas de la vida y superarlos. Y bueno, fuimos llamados vencedores. Y creo que es el momento para que la iglesia demuestre que en realidad somos vencedores, no rebeldes y quejumbrosos y esas teorías conspiratorias de que intentan controlarnos. Y tal vez sí, siempre lo intentaron. Siempre intentaron luchar contra la iglesia, pero debemos surgir y surgir sobre todo y ser más fuertes que los desafíos, incluso que los problemas. Sabes que las personas vienen con todos esos diferentes conceptos que hablan de la 5G que ya salió, y bueno, que eso causa problemas y las personas hasta quemaron esas torres. ¿Y por qué la 4G no lo hizo? ¿Por qué la 5G sí? Bueno, toda esta conspiración que sucede ahí, creo que a veces, incluso en la iglesia, ves mucho de eso. No sé si le pasa a Sudáfrica, pero hoy hay demasiadas profecías. Hay muchas personas profetizando, y muchas de las profecías no son bíblicas. Pero están profetizando y las personas se creen todas esas cosas. ¿Tienen problemas allá en Sudáfrica con lo que yo llamo falsos profetas? Yo creo que alrededor del mundo tuvimos esa 4, es la 5G que comenzó. Recibí el primer email, creo que la semana del confinamiento. Alguien me lo envió diciendo, de aquí viene el coronavirus de las torres de la 5G. Y era un pastor clamando desde Inglaterra que era cercano a Dios. Y bueno, escucho al Señor y Él me habla en muchas formas. Eso viene y va. Y están las otras cosas, como que los gobiernos nos controlan, su meta entera es controlarnos con el coronavirus, con un gobierno único, y luego hay una profecía al respecto. Bueno, no somos de este mundo y
y nuestro reino no es de este mundo, y debemos vivir por diferentes valores. Debes saber Sí. que somos exiliados y extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Vivimos por un grupo diferente de valores, un grupo de diferentes fuerzas, un grupo de diferentes mentalidades al encarar la vida. Y no debemos enredarnos en esto. Debo decir que me parece gracioso que las personas que profetizaron al principio del 2020, que era el año de abundancia, ahora están tan callados. El año de abundancia. Sí, bueno, es que ahora ya se dieron cuenta. Creo que debemos decir la oración que Jesús oraba. Hágase tu voluntad y no la mía. Una oración de consagración y dedicación. Creo que eso fue el 2020. Debemos volver a las bases y volver a las raíces, volver a la BIBLIA. Debemos surgir y en muchas cosas diferentes. Le digo a las personas, es tiempo para devolverle a Jesús su iglesia, dejarlo a cargo y no Sí. nosotros, ¿cierto? Sí, pero leo algunos de los libros que escribiste y los muestro ahora para que las personas entren en línea y ordenen algunos de tus libros. Estuve viendo algunos y me gusta convirtiéndote en una persona de excelencia. Y bueno, tú y yo creemos en la excelencia, ¿no? Porque servimos a un Dios de excelencia. Y algunos de los libros, ¿cuál es el último libro que tienes? El último libro es Vivir. El poder de vivir intencionalmente. Es lo que yo intento hacer, el poder de vivir intencionalmente. Y de nuevo, como sabes, tú y yo somos muy similares. Vivimos la vida por designio, vivimos intencionalmente. No solo aprendes sobre lo que te pasa, no solo permitir que la vida te lleve, sino constantemente planear el curso, por la gracia de Dios, para formar tu vida y tu destino. Y no podemos detener lo que nos pasa, pero podemos detener lo que nos pasa por dentro y podemos determinar la clase de vida que queremos vivir, qué calidad de vida tener, qué clase de actitud. De eso hablo en Vivir Intencionalmente. Escribí eso a principios del año. Creo que salió en mayo, si lo recuerdo bien. Mayo de este año. Sí, estaba leyendo un poco y aquí me agrada eso de vivir intencionalmente. Dios hace cosas intencionalmente y debemos hacer lo mismo también. Comenzar a aplicarlo en la vida, porque ya sabes que yo he pasado por muchas dificultades en mi vida y a veces las personas dicen, pastor, ¿cómo es que usted lo logra? Debo hacerlo intencionalmente. Y debo decir, a pesar de lo que pasó, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, bueno, debes decir intencionalmente, Dios, haré lo que tu palabra me diga, y en realidad lo hago así. Las personas deben aprender a vivir en medio del coronavirus intencionalmente. Alabaré a Dios intencionalmente, serviré a Dios. Hazlo intencionalmente. Y creo que eso es muy importante hoy. Hablemos ya sobre tu iglesia y dónde está ahora y cómo es que están viviendo durante esta crisis. Pues cerramos desde marzo, lo que es asombroso. Tuvimos probablemente la mejor conferencia de hombres con 3,000, creo que 3,200 registrados. El lugar estaba a reventar, una fantástica conferencia de hombres. Y luego de inmediato entramos en confinamiento y comenzamos a grabar desde casa. No se permitió ir a la iglesia, no se permitió invitar a nadie a casa o ir a la oficina. Hicimos grabaciones caseras. Viéndolas ahora se ven terribles, pero igual hicimos el trabajo y la iglesia entró en confinamiento de inmediato para miles de personas en todos nuestros campus. Sí. De tener 15,000 en un fin de semana, pasamos a cerrar completamente y así estamos desde marzo. Ahora, creo que fueron 6 semanas, si recuerdo bien, 6 u 8 semanas. Luego volvimos a la iglesia a grabar, así que grabamos en el escenario, Bien. usando las pantallas, luces, cámaras, lo que es muy útil. Pero la iglesia continúa increíblemente fuerte y estable. Y el número de personas viendo, mirando y dando ha sido increíble. Así que lo que deducimos de eso, y esto no se intentó que fuera de ninguna manera para jactarnos o presumir, pero sentimos que la sanidad de la iglesia aún se muestra, porque Sí. siempre creímos en el compromiso y debes ser un miembro, debes servir, ofrendar, hacer Sí. tu parte, no solo ser un cristiano consumista, no ser solo un hombre en la lista. Perteneces y juegas una parte, contribuyes. Y lo vimos continuar durante el confinamiento, donde no hay una atmósfera, no hay reunión, no hay vibra, no hay música fuerte, ya sabes, y las cosas que suceden que pueden mover tu corazón emocionalmente. Es algo frío. Estás en tu casa, en tu sala, con tu familia, y estamos muy animados por eso en todos los campus y agradecemos a Dios. Creemos que es muy fuerte. Como dije, Dios nos hizo crecer a todos y bueno,
Personalmente, como sabes, pasamos por este tiempo difícil y al vernos a nosotros mismos, no sé tú, pero yo me miro a mí mismo todo el tiempo, donde estoy con Dios, que tan cerca estoy de Dios y siento como si leyera mucho más ahora, más de la palabra, porque como dije, no puedo hacer mucho. Siempre corremos por todo el mundo yendo a lugares y los planes se cancelaron y solo somos nosotros y Dios. Me siento como Jacob, ¿sabes? Debemos luchar con Dios y descubrir cuál es su plan para avanzar, cómo quiere que avancemos, porque no podemos volver a lo normal, porque las personas piensan, queremos que la iglesia vuelva a lo normal. ¿Por qué quieres volver? Yo quiero avanzar. Y no sé cómo lo están haciendo allá en Johannesburgo, Sudáfrica, pero mi oración es, Dios, cuando esto termine, no quiero ser igual. Quiero estar más en contacto contigo, André, comprometido contigo, más involucrado con tus obras, como nunca antes. No sé cómo lidia Dios contigo, pero así es como lidia conmigo. Creo que es casi igual para nosotros. Siento que pasar tiempo con Dios y pasar tiempo en la palabra, no tenemos muchas reuniones, no hay muchos planes en marcha, lo mantenemos en un mínimo, porque incluso cuando vamos a la oficina y tenemos tiempo de grabar y tiempo de vernos después, descubrimos que terminamos en un día y el resto del tiempo estoy en mi estudio, así que leo al menos 5 libros a la semana. Voy leyendo masas del Nuevo y el Antiguo Testamento, además de preparar el ministerio, y creo que es un tiempo fantástico en este momento para mí, porque a veces debo parar y caminar alrededor, porque estoy sentado en mi escritorio por horas y horas, y en realidad lo disfruto. Creo que mi vida de oración ha mejorado, probablemente porque no solo es mi oración luego de trabajar, o luego orar con el equipo, u orando aquí y allá. Ahora es todo el día. En cuanto recibo un email, podría orar por mí, paro de inmediato y oro por ellos. Y creo que nos acercamos más a Dios. Y también creo que, como dices, redefine la iglesia. Es un llamado para un nivel de compromiso. Debe ser, como dice el libro de Hechos, perseveraban. Quizás es Hechos 2:42. Dice, perseveraban en la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy las personas no tienen ese componente emocional. No estás en un edificio donde te estimulen. En realidad está en ti. ¿Perseveras en la adoración cuando la música y el sonido es en línea? ¿Vas a verlo o vas a integrarte? ¿Orarás cuando quien sea que dirija la reunión ore? ¿Vas a participar dando cuando crees que nadie te ve, nadie sabe? ¿Dónde estarás? ¿Estarás de lleno? Y luego todos juegan, como dije, bueno, como en el casino. Todos juegan y servir a Dios, dije, este es un tiempo de prueba y lo haremos. Creo que volveremos más fuertes y mejores. Unos serán exterminados, pero creo que en general volveremos más fuertes y mejores. Sí, ¿sabes? Es lo que es. Y le digo a las personas y a algunos de mis amigos que pues ya no podemos hacer la iglesia como lo hacíamos. Esto es una situación de vida y muerte. Y las personas deben asumirlo, deben conocer a Dios, deben saber que su Dios es fuerte y conocer a Dios es pasar tiempo con el Señor. Y que necesitan pasar más tiempo con nosotros y la gente al estar en casa notan lo que pasa. Esto hace que las personas pasen más tiempo con su familia. Y bueno, hablo con tantas familias y dicen, amigo, pasamos más tiempo juntos, vamos al jardín, jugamos con los niños y pienso, no es asombroso, se necesitó una pandemia para que pasaran tiempo con sus hijos. Pero si es lo necesario, Dios dice, oigan, hora de ir a casa, todos vuelvan a sus casas. Pero es algo bueno ver cómo las familias se acercan y fortalecen, comienzan a entenderse mejor entre ellos. Y creo que es algo que en realidad se necesitaba, a decir verdad, porque solo corremos por ahí ocupados. Ahora debemos parar y escuchar. Parar y poner atención a nuestro alrededor, apreciar incluso las cosas pequeñas en la vida, en tu jardín. Noté que tu esposa es primavera allá, pero ella hablaba sobre flores en el jardín. ¿No es maravilloso? Las cosas simples de la vida. Sí, creo que aprendes a apreciar las cosas simples de la vida cuando estás encerrado, porque tener visitas para cenar, tener una comida, ir a un restaurante, son las cosas que ya no podemos hacer. Y comienzas a poner un valor increíble en las cosas que dabas por sentado, y creo que las familias pasan tanto tiempo con sus hijos. Sé que para algunos con hijos pequeños, los niños no saben que en realidad vas a trabajar, aunque estés en casa, así que hay un balance difícil ahí. Pero la gran mayoría dicen, ¿sabes qué? Nuestra familia mejoró. Nuestra relación con nuestros hijos mejoró.
El lado negativo de esto sería que estás en la misma casa con las mismas personas a diario y la familiaridad crea descontento. Se exasperan unos a otros y está ese lado, pero creo que es extremadamente positivo y creo que Dios usa eso para bien. Bueno, está donde debe estar. Todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios. Pastor, aún tenemos unos minutos, pero quiero que les des una palabra a la audiencia desde tu corazón, lo que Dios te diga. Puedes solo expresar una palabra, toma unos tal vez de 5 a 10 minutos y solo comparte desde tu corazón lo que Dios te dice, lo que hace en Sudáfrica, porque, bueno, necesitamos saber qué hace Dios alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hace Dios en Sudáfrica que tú estás viendo? Pues hablo con mi congregación y obvio predico semana tras semana sobre un número de temas, pero en realidad siento que es tiempo de empujar tu mente al frente y bueno, tuvimos algunos mensajes de miedo sobre la fe y el miedo es un enemigo y así de aquí para allá, pero creo que ahora constantemente vemos adelante porque cuando ves adelante, la fe en el futuro da poder en el presente. Fue John Maxwell quien lo dijo, que la fe en el futuro da poder en el presente y si quieres estar empoderado, justo ahora, en medio del confinamiento, o bueno, el círculo en donde estés en el mundo, no sé en qué nivel estés o qué puedas hacer, pero si quieres tener algo de poder en tu vida, debes dirigir tu mente y tu corazón al futuro, creer en un mejor futuro, tener fe en el futuro. Comienza a soñar de nuevo y creer que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Confía en Él. Si tuviste un tropiezo en el negocio, si tuviste un tropiezo con la relación, si perdiste seres queridos por el COVID o tienes desafíos de salud y ya estás algo harto, estás decepcionado, desilusionado, tal vez incluso cínico, debes comenzar a creer por el futuro y decir, Dios, confío en ti por mejores días futuros. Sí. No solo soy positivo porque tengo que ser positivo, pero voy a ir a tu palabra y veré el hecho de que eres el Dios que expresa bendiciones. Eres el Dios que prometió bendiciones. Sí. Eres el Dios que nos dijo que oráramos por favores especiales. El Evangelio de Lucas es muy motivacional y ya escribiré algo sobre eso después, pero habla sobre orar por favores especiales. Y bueno, Jesús enseñó la oración del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y Él les enseñó cómo orar. Y luego de enseñarles cómo orar por lo básico, oh Padre que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día, lo básico, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación. Y así les dijo. Luego les contó la parábola sobre un hombre que fue con su amigo y le pidió 3 panes y dijo esto, él pidió 3 panes, pues se me ha presentado un amigo. Entonces un amigo vino, pero él pide 3 panes y los pide a medianoche. Claramente Jesús dice, no solo ores por las necesidades básicas, ora por favores especiales. Y dice que su amigo no se los dio porque fuera su amigo, sino porque insistió, venía y no se iba. Y Jesús dijo, dejaremos que el Padre haga eso contigo. Tu Padre no te dará un escorpión si le pides un huevo. De eso se trataba todo eso. ¿Le dará un escorpión si pides un pez? Y así. Sí. Y él dice, bueno, esto es lo que Dios hará por ti cuando ores. Entonces, todo se trata de que puedes pedir favores especiales. Y también enseñé esto en la iglesia. Si vas a Jueces 1, habla sobre Axa, hija de Caleb. Y dice que ella se casó y luego Caleb le dio el Negev, que es como un desierto. Y luego ella vino y lo visitó y le preguntó, dame también fuentes de agua. Ella se bajó, en realidad bajó de un burro, dice aquí, que ella pidió un favor especial. Así dice la Nueva Versión Internacional. Y no solo le dio agua de Negev, sino que le dio fuentes de arriba y de abajo, y debemos creer que al pasar por estos tiempos difíciles, vemos adelante, comenzamos a planear creyendo en un futuro mejor, y comenzamos a pedir a Dios favores especiales financieros, oportunidades especiales, recuperación para los negocios y personas. Quiero recordar a todos los que nos escuchan hoy que después de toda gran guerra, y obviamente nos referimos al último siglo, porque esas son las más memorables de mi generación, o incluso una generación más joven que nos escucha hablar de ellas, pero la más cercana, en especial la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom en el mundo. Productividad, demanda de fabricación de artículos, los servicios aumentaron de nuevo, porque hubo un tiempo de confinamiento, por decir, y restricción, y recursos limitados, y compras limitadas, y así. Y creo que cuando esto termine, experimentaremos un boom de nuevo. No debemos perder el rumbo.
no hay que permitir que los favores especiales o la bendición de Dios nos desvíe de lo que aprendimos durante este tiempo. Debemos aferrarnos al compromiso y usar esos recursos para empujar el Evangelio, al igual que disfrutar la bendición de Dios. Y son las cosas con las que animaría a las personas. Mira al futuro, espera más, pide favores especiales y cree que el futuro en realidad es mejor que el pasado. Bien, estoy muy agradecido por el bien que hacen allá en Sudáfrica, que en realidad cambia vidas y ustedes aún se esfuerzan y crecen y siguen siendo la iglesia de Dios donde están. Y quiero agradecerte. Tengo unos minutos antes de salir del aire para que ores. Y bueno, ora no solo por la iglesia en tu país, sino por la universal. Que de algún modo, cuando todo esté dicho y hecho, estemos mejor, seamos más listos y más sabios. Así que, pastor, antes de irnos hoy, ¿puedes ofrecer una oración a las personas que ven este programa justo ahora? Lo haré, gracias. Gracias por la oportunidad. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Primero te agradecemos por el pastor Randy Morrison y Speak the World Church y por lo que pasa ahí, por lo que hacen. Gracias por su tenacidad, su resistencia, su consistencia y compromiso. Gracias porque olvida el pasado y fija la mirada en lo que hay por delante. Gracias por ese espíritu. Oro para que sea contagioso, que las personas se contagien por él y que esa congregación pase de fuerza en fuerza. A pesar de sus desafíos, él se elevó sobre ellos. Así que oro por tu bendición en ellos, que aumente su influencia usando tu gloria, que los engrandezca en todos sentidos. Luego oro, Señor, por la iglesia y por las elecciones en América, que prefieran el espíritu de paz en su tierra, el espíritu de la gracia, que las personas tengan diferentes puntos de vista y que los cristianos se aferren a la palabra y también a los valores cristianos, porque es algo tan difícil cuando esos valores están bajo el fuego. Por favor, ayúdalos a continuar siendo gentiles con personas que no lo son con ellos. Y oramos por el futuro de Estados Unidos, una de las grandes democracias, uno de los países de libertad, una de las tierras de oportunidad y progreso. Oro para que las personas comiencen a apreciar ese país y comiencen a creer y a ver que lo que tienen es asombroso, incluso con sus fallas, como cualquier otro país, es asombroso. Y oro porque las personas sean bendecidas. Oro por el futuro de esa tierra. Entrego su iglesia a ti, que ésta continúe creciendo de tu mano. Te agradezco porque dijiste que tu iglesia prevalecería y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pues tú harás que tu iglesia prospere. Nos comprometemos y te agradecemos por la iglesia. Gracias, pues es la respuesta para el mundo. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Pastor André, bueno, siempre es un gusto. Quiero animar a todos los que nos ven ahora, Pastor André Olivier y su esposa Wilma. Bueno, amigos míos, nos conocimos hace tiempo, amo su iglesia, amo su espíritu, y es un hombre que da lo mejor de él para cambiar el mundo. Cambios en Sudáfrica, dándoles a Jesús como ningún otro. Estoy tan agradecido por él y puedes entrar en línea si estás viendo esto y ordenar algunos de sus libros y leerlos. Todas son cosas inspiradoras, positivas, que elevarán tu espíritu al siguiente nivel, porque vamos de esta pandemia a la bendición. Y pienso que sus libros te ayudarán y te prepararán para hacer eso. Pastor, una vez más, extraño visitar Sudáfrica. Pienso que cuando esta cosa termine voy a ir. Solo quiero ir y recibir delicias de reyes. ¿Sabes de qué hablo? Es algo de esa rica comida que ustedes tienen. Y reunirme contigo y el equipo. Son personas tan hermosas. Y dile a tu esposa que extraño el cabello rubio que tiene. Ella se ve preciosa. Parece que él hizo un buen trabajo cuidándola. Y una vez más, gracias. Y hasta la próxima vez, amigo. Conserva tu fe, sigue viendo arriba, sigue confiando en Dios, sigue apoyado en la palabra de Dios. Y continuaré orando por tu salud y tu fuerza y tu iglesia y todos allá en Sudáfrica. Amo el continente y me encanta cada una de las cosas que hacen. Y una vez más, gracias por ser mi amigo. Serás mi amigo en los buenos tiempos, serás mi amigo en los malos tiempos. Y las escrituras dicen, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y puedo decir que en verdad eres un hermano con el que yo puedo contar. Como digo, un hermano de otra madre. Alabado el Señor. Y una vez más, gracias y conserva tu fe, amigo. Sé que ya es tarde por allá. ¿Te alistas para ir a dormir? Acá nos preparamos para comenzar a vivir.
Así que hasta entonces, conserva tu fe en alto y sigue buscando a Jesús. Te extrañamos. Gracias, Pastor Randy. Dios te bendiga. Gracias por el privilegio y oportunidad. Envía mis saludos al Pastor Paul, al Pastor Tyrone y a tu familia entera. Y gracias por invitarme a tu programa hoy. Bien, nos gustaría invitarte de nuevo para que hagamos de esto un momento para compartir. Es una conversación razonable y me alegra poder pasar tiempo contigo. ¿De acuerdo? Bien, amigo, el tiempo se termina y ese fue el pastor André Olivier de la iglesia Rivers en Santon, Johannesburgo, Sudáfrica. Si alguna vez vas a África, debes ir a esa iglesia. Es una gran iglesia, buena música, grandes personas y en realidad aman a Dios. El tiempo se terminó ahora, pero al salir del aire recuerda estas palabras. Dios te ama, yo te amo y adivina qué, no puedes hacer nada al respecto.